Bueno, continuando con los videos de prospección y geofísica, en este caso vamos a tratar otros métodos eléctricos, ¿sí? Le hago un pequeño recordatorio, recordando de que los métodos eléctricos clásicos, que son los que vimos, eléctricos clásicos, ¿sí? Serían, hay el método de perfiles y carta de potencial, método de perfiles y carta de potencial, ¿sí? Que estos se manda corriente al terreno y en base a la respuesta del terreno vamos tomando valores de potencial y con ello configuramos dos tipos de construcciones gráficas, los perfiles y la carta de potencial, ¿sí? Otro método que también son de los clásicos es el método de resistividad, ¿sí? Método de resistividad, por ejemplo, una de las diferencias clásicas que había entre estos es que por ejemplo, normalmente se usan dos electroemisores y dos receptores, se los va desplazando. En cambio, en el método de resistividad se usan los cuatro y se suelen desplazar simultáneamente, ¿sí? Hay dos que inyectan corriente al terreno y dos que reciben. Y el otro método, el método de potencial espontáneo, de polarización espontánea, que ese tiene solamente dos electrodos que recogen el potencial natural del terreno, ¿sí? Es decir, el terreno de por sí mismo genera un potencial y este método se encarga de medir los valores de potencial general de forma natural. Esos son los clásicos. Ahora, ¿cuáles serían los otros métodos eléctricos? ¿Sí? Dentro de otros métodos eléctricos que se usan con menos frecuencia, digamos, para fines específicos o para corregir algunos de los valores que dan los métodos clásicos, se puede usar otros métodos eléctricos. Bueno, los más conocidos son corrientes telúricas, que está acá, el método de relación de caídas de potencial, el método de polarización inducida y el método de electromagnetismo. Vamos a comenzar primero desarrollando el método de corrientes telúricas. Bueno, primero, ¿qué son las corrientes telúricas? ¿Sí? Las corrientes telúricas son corrientes naturales, son corrientes naturales que aparecen en el terreno, ¿sí? Y que pueden penetrar hasta el orden de los 500 metros, ¿sí? Son corrientes de origen natural, ¿sí? Y se penetran en profundidad y además tienen el carácter de ser variables, es decir, varían a través del tiempo, penetran en el terreno, ¿sí? Ahora, en cuanto a su origen, digamos, no está muy bien establecido, pero sabemos que de tipo de inducción electromagnética, un fenómeno producido por la inducción electromagnética, ¿sí? ¿A qué se debería? Por ejemplo, una combinación de el desplazamiento de las partículas cargadas de la ionosfera cuando se desplazan con relación a los polos terrestres, el campo magnético terrestre, ¿sí? Y con respecto a la rotación de la Tierra. Eso produce un efecto de inducción electromagnética que hace que se generen corrientes que circulan en todo el globo terráqueo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, solo que en diferentes sentidos. En el hemisferio norte circula en un sentido, en el sur en el otro, ¿sí? Y esas corrientes electromagnéticas, como son fluctuantes y varían en el tiempo, el método lo que hace es tratar de ver cómo varía esa corriente y en función de cómo varía puede deducir, digamos, las formaciones que se encuentran en el interior de la Tierra, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste el método? Básicamente tiene dos líneas, digamos, de potencial, es decir, en este caso, como son corrientes naturales, no inyecto corriente, sino aquí dos líneas. Acá se puso la rosa de los cuatro vientos para que se vea. El MN sería la línea que está ubicada en la dirección norte-sur, ¿sí? Normalmente son del orden de los 500 metros el largo de la línea. Y en este caso el OP, sería este otro, también un par de electrodos que está colocado en la dirección este-oeste, ¿sí? Entonces, se miden valores, ¿sí? Del potencial tanto en la dirección norte-sur como este-oeste y se configura una especie de perfil en donde se grafica el potencial que se ha medido en un determinado tiempo. Por ejemplo, el intervalo de tiempo que está acá marcado con líneas azules podría ser, por ejemplo, cada 10 segundos, 20, 30 segundos, 40 segundos, así cada 10 segundos, puede ser 5 segundos, hasta el orden del minuto, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces,
que hemos medido ahí las diferentes componentes milivol. Por ejemplo, si acá hubiera 10, 20, 30, 40 milivol, uno tendría 35 milivol, este tendría 20 milivol y así una escala de 1 en 10. ¿Sí? Son los diferentes valores que ha ido dando cada 10 segundos los valores de potencial medido, tanto en la dirección norte-sur, que es esa, como en la dirección este-oeste, que es de abajo. ¿Sí? Entonces, se miden esos valores, ¿sí? Y de esos valores se procesan los datos, ¿sí? Y después se sacan las conclusiones. Ahora, ¿cómo se trabaja en el campo? En el campo no es solo una sola estación con las dos direcciones, sino que son varias estaciones. Si supongamos un área que tengamos que cubrir, por ejemplo, de 5 kilómetros por 5 kilómetros, ¿sí? Tenemos una estación base que, digamos, los demás estaciones que se colocan a la vuelta, y digamos, miden el campo eléctrico en relación a esta base que se toma como unidad. Y luego se van colocando las otras estaciones, por ejemplo, la estación 1, la estación 2, la estación 3, en este caso la estación 4, la estación 5 y la estación 6. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas estaciones se miden las dos componentes, tanto en la dirección norte-sur como en la dirección este-oeste, y después se hace una comparación de los datos y se genera, digamos, una curva, ¿sí? Se determina un parámetro que se llama área telúrica, y con eso se efectúa una curva y se realiza una interpretación. Eso lo vamos a ver posteriormente. Por ver el tema de en qué consiste el gráfico de área telúrica y cómo es la interpretación. Bien, habíamos dicho que teníamos una estación base que era B y diferentes tipos de estaciones. Acá vamos a comparar la estación B con, la base B con la estación 1. ¿Sí? En ambos hemos hecho, digamos, medidas de potencial en dos direcciones, la dirección norte-sur y la dirección este-oeste. Normalmente a la norte-sur se le llama Y y a la este-oeste se le llama X, lo mismo acá, Y y X. Bien, el método en sí es más un método que consiste en un procesamiento matemático de datos, ¿sí? Se los trata de vincular a los datos que se han obtenido de las lecturas de los potenciales. ¿Y cómo se los vincula? ¿Sí? Trataron de armar determinantes. Por ejemplo, acá nosotros vamos a considerar el instante 1 y el instante 2, que serían estas dos líneas azules, tanto para para la base como para la estación 1. ¿Sí? En el instante 1 y el instante 2 corresponde a 10 y a 20 segundos. ¿Sí? En el instante 1 yo tengo una lectura acá de potencial, por dar un ejemplo, que sea 30 milivolt, ¿sí? En la dirección este-oeste, y este parece un poco más bajo, supongo que sea 20 milivolt. Esos datos, ¿cierto?, se colocan, se hace una especie de determinante así, y se colocan el X1, que corresponde a la estación base, que sería este valor, y el Y1, que corresponde también a la estación base, pero en la otra dirección norte-sur. El X1 es este-oeste y Y1 es norte-sur. Los colocamos en una fila. Y también hacemos lo mismo, digamos, con la estación 1. La estación 1 también tiene un valor de registro que sería uno para la Y, ¿sí? Y para la X también, ¿sí? Y un dato también 2, tanto para la Y como para la X, ¿sí? De valores de potencial. Entonces eso se arma otro determinante que sería X1 en la estación 1, ¿sí? Y 1 en la estación 1 y X2 en la estación 1 y 2 en la estación 1, que serían estos valores que están acá, ¿sí? X1 y 1 en primera fila y X2 y 2 en la segunda fila, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cociente de los determinantes, ¿sí? El determinante que corresponde a la estación 1, en los instantes 1 y 2, lo dividimos en el determinante que corresponde a la estación base, también 1 y 2. Como sabemos por álgebra, el desarrollo del determinante es el producto de la diagonal principal menos la contradiagonal, o sea que sería x1,1 por y sub 2, 1 menos x sub 2, 1, ¿sí? Por y sub 1, 1. ¿Sí? Ese sería para la estación 1, ¿sí? Y para la estación base, igual hacemos el producto de la primera diagonal, ¿sí? Que sería x1b por y sub 2b, y menos la contradiagonal, que sería x sub 2b por y sub 1b, ¿sí? Ese valor me va a dar un valor, digamos, aproximadamente constante, ¿sí? Ese valor, si vemos que se repite. ¿Por qué? Porque si hacemos, aquí hemos vinculado la estación 1 con la estación 2, ¿sí?
Pero también podemos vincular la 2 con la 3, por ejemplo, esta es la 2, ¿sí? La I2 y esta es la I3, ¿sí? Tanto para, digamos, en la estación base como para la estación 1, ¿sí? Acá tenemos también la X2 y acá la X3, ¿sí? Si hacemos, digamos, ese mismo procesamiento vinculando al 2 con el 3, hacemos un cociente determinante, después hacemos lo mismo en otro, la I3 con la I4, ¿sí? Vamos vinculando de a pares, así, la 1 con la 2, la 2 con la 3 con la 4 y así. Que vemos que al efectuar esos cocientes, armar los determinantes y efectuar las divisiones, me da un valor que para cada estación, porque esto es hecho para la estación 1, es aproximadamente constante, ¿sí? Si no difiere del orden de más del 5%, se toma un valor promedio y ese valor se llama área telúrica, o sea que el área telúrica es una constante matemática que está asociada a la litología geológica de una estación, de una sola. Lo mismo pasa para otras estaciones, es decir, se va haciendo una especie de lista con los valores del área telúrica dado para cada estación. Y posteriormente se grafican esos valores de área telúrica para cada estación y vamos a tener una gráfica parecida a esta, ¿sí? Ahora, justamente, ¿para qué nos sirve? Justamente para detectar, digamos, el contacto, digamos, para hacer el seguimiento de la superficie de separación entre un estrato un poco más moderno con relación a uno más antiguo, o entre un estrato con respecto al basamento cristalino. Entonces podría haber sido un estrato moderno y que la parte de abajo sea el basamento cristalino, una roca ígnea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre y cuando la resistividad del estrato de arriba, rosero, sea menor que la resistividad de la roca de abajo, porque como sabemos, a medida que vamos hacia abajo, la resistividad aumenta porque aumenta la densidad de la roca. Entonces, cuando hay esa especie de contacto entre dos formaciones relativamente delgadas, donde una es más moderna, que está en la parte superior, y la más antigua está abajo, este método nos permite determinar exactamente cómo es el seguimiento de la línea de contacto, ¿sí? Eso nos permite detectar dos cosas. Por un lado, los llamados anticlinales, que son formaciones, digamos, estructuras geológicas aptas para el almacenamiento de hidrocarburos, o sea, para petróleo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá un anticlinal, así, que es una roca ígnea que contiene adentro petróleo, ¿sí? Y nosotros hacemos a circular una serie, es decir, medimos la corriente telúrica que circula por el lugar, vamos a ver que la densidad de la corriente telúrica, que está dada por el área telúrica, es muy alta en la zona donde sale el gas a la cobertura sedimentaria. Es decir, cuando se hace más chico el espesor de la cubierta, tiende a aumentar la cantidad de líneas de corriente por centímetro cuadrado. Entonces acá tenemos valores altos de área telúrica y para los costados, que son las alas del anticlinal, se separan más las corrientes y merma el valor del área telúrica. Entonces, si acá está graficada el área telúrica en función de la distancia, la longitud, y vemos que la curva que sigue del potencial, que es esta roja, tiene un aspecto similar a la forma del anticlinal, o sea que se puede deducir directamente más o menos qué forma tenía la estructura geológica. Lo mismo pasa con el sinclinal. ¿Qué diferencia hay en el sinclinal? Que en el sinclinal, en la parte más baja, digamos, el espesor de la cubierta es ancha y las líneas están más separadas, ¿sí? En cambio, en la zona donde se adelgaza la cubierta, las líneas están más densas, más apretadas. Sí, pero como nosotros graficamos el área telúrica, en la zona donde está el valle del anticlinal está bajo el valor de la telúrica y en la otra zona está más elevado. Justamente para eso es la gran aplicación que tiene este método, para seguir la estructura del basamento cristalino y generar para cualquier, digamos, estructura geológica, sobre todo anticlinales, que son los que contienen o tienen posibilidad de contener hidrocarburos, es decir, petróleo. Seguimos entonces con el desarrollo de los temas para prospección y exploración minera y para geofísica. En este caso es otros métodos eléctricos, ¿sí? Habíamos visto el primer método, que era el método de las corrientes telúricas dentro de los otros métodos eléctricos, y ahora vamos a continuar con el segundo método, el método de relación de caída de potencial. Bueno, ¿en qué caso se aplica este método? Las aplicaciones son fundamentalmente para la detección, sería para la detección de filones verticales.
o sea, especie de diques, filones verticales, ¿sí? de débil espesor, que generalmente no se pueden detectar con el método de resistividad, ¿sí? En este caso, este método, si se adapta, los puede detectar, ¿sí? Y también para capas horizontales, ¿sí? Que están muy profundas, capas horizontales profundas, en donde ya el método de resistividad pierde precisión. Es decir, este método, a pesar de que sea profundo, lo puede detectar bien a las capas horizontales. ¿Y cuáles son las desventajas? Una de las principales desventajas es que es muy sensible a las anomalías fantasma, ¿sí? A lo que le llamamos efectos laterales. Muy sensible a las anomalías fantasma, digamos, que son pequeñas anomalías que están en superficie y que hacen variar o alterar los valores de la lectura, confundiéndolo con otras capas, es decir, como que exagera los errores, ¿sí? En lugar de minimizarlos, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste básicamente? En el empleo de dos líneas de corriente. Una línea de corriente, digamos, principal, que es la línea de emisión de corriente, que es el circuito AB, que realmente es bastante larga, al orden de los 450, 500 metros, y próximo a uno de los electrodos, por ejemplo al A, se coloca una línea mucho más pequeña, pero es de potencial, es decir, no emite corriente, AB emite corriente, y el circuito MN, que sería este que está en verde, es de medición, o sea, solamente lee el potencial, ¿sí? Y se coloca un electrodo en el medio O y dos exteriores, y ahí se mide la diferencia de potencial entre los dos, entre NO y MO, ¿sí? Próximo a uno de ellos, ¿sí? ¿Cuál sería la relación que se plantea? Bueno, se le llama, por ejemplo, al MO, o sea, al potencial leído entre MO, ¿sí? MO le llamamos, por ejemplo, delta de B1, ¿sí? Y el leído en NO, que sería B sub N2, NO, le llamamos delta de B2. Y este método se llama de relación de caída de potencial porque después definimos una relación R de caída de potencial, o sea, una división entre delta de B2 y delta de B1, ¿sí? Lo que sería en este caso el B sub NO y el B sub MO. Es decir, para cada punto vamos determinando este valor de R, ¿sí? Que es la relación justamente de caída de potencial, ¿sí? Y a medida que vamos desplazando los electrodos y después vamos con... Entonces establecemos la relación de caída de potencial, ¿sí? Entre NO y MO, ¿sí? Y esa relación R, que le vamos a designar con la letra mayúscula R, ¿sí? Se puede aplicar, digamos, para interpretar en qué condiciones está el subsuelo, ¿sí? Ya vemos cómo se aplica. Lo que tenemos diferentes equipos, se puede trabajar con corriente continua o con corriente alterna, continua o alterna, ¿sí? Y tenemos diferentes equipos. Hay equipos que son conocidos, que se usan a nivel mundial, por ejemplo los PDR, Potential Rapid Método, que se usa más bien en Estados Unidos, países de habla inglesa, y RACON, que es el equipo sueco-americano, ¿sí? El Radio Compensator, ¿sí? Eso, digamos, básicamente, ¿qué hacen? Miden los valores de R y se va para interpretar, para depender de qué tipo de información reciben. Tenemos capas horizontales. En el caso de capas horizontales, nosotros hacemos una gráfica de los valores de R, de la relación de caída de potencial, en función de la distancia que hay desde uno de los electrodos emisores hasta el centro de los dos electrodos receptores, ¿sí? Entre MO hasta O, ¿sí? Esta distancia es R. Se grafica R en función de este R que vamos cambiando el valor de R, ¿sí? A diferentes distancias, y nos da una gráfica, ¿sí? En el caso de capas horizontales también hacemos participar B, que sería la distancia que hay entre cualquiera de los electrodos receptores hasta el centro, ¿sí? Y hacemos una especie de ábacos, o sea, con R ¿cómo se llama? Y la distancia B son ábacos donde uno entra con diferentes valores y puede sacar aproximadamente la profundidad H, ¿sí? Calcula la profundidad H a la que se encuentra la anomalía, ¿sí?
generalmente de la primera capa, pero también se puede hacer una interpretación como se hace en resistividad y sacarse hasta de otra capa más, ¿sí? En el caso de SL para capas horizontales y para capas, para filones verticales, fallas, ¿sí? Y contactos, ya se grafica solamente R grande en función de R más pequeña, y hay un diferente gráfico como perfil de resistividad que nos va a ir dando esa presencia de esos contactos. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, ¿sí? En el caso de un contacto vertical, ¿sí? Entre dos formaciones, en donde el ρ1 es menor que el ρ2, ¿sí? El que ρ1 es menor que el ρ2, el valor de L en función de L va a ser una gráfica que tenía un valor relativamente bajo, correspondiente al ρ1, o sea, a esta altura sería el valor del ρ1, llega al contacto y se eleva a un valor mucho más alto que sería ρ2, ¿sí? En el caso inverso, si el contacto tuviera primero, digamos, la capa de mayor resistividad y después, o sea, que el ρ1 sea mayor que el ρ2, ¿sí? Primero vamos a tener un valor relativamente alto de R, que se correspondería con ρ1, después baja otro valor, después se eleva levemente, pero aproximadamente el valor más bajo corresponde con el valor del ρ2, ¿sí? En el caso de contactos verticales. Y también tenemos el caso, que es una de las más grandes aplicaciones, cuando hay filones, en minería se da mucho, ¿sí? Los filones minerales sulfurados que ahí encuentran en una roca, digamos, de poco valor, ¿sí? ¿Qué hacemos? En este caso vamos a tener que ρ2, ¿cierto? Al ser minerales más conductores, los que están en el filón, ¿sí? O sea, ρ1 es mayor que ρ2, la roca de caja es más resistiva que el conductor que está en el medio. ¿Y cómo se ve eso en la curva? Bueno, que tenemos un valor de ρ1 relativamente, digamos, bajo aquí, cuando llega a la, ¿cierto? Se levanta el valor de resistividad, se levanta el valor hasta el valor ρ1, y ahí llega la capa del filón en donde baja la resistividad, ¿sí? Del ρ1 baja hasta un valor aproximadamente bajo del ρ2 y de ahí vuelve a subir. No exactamente hasta el mismo valor del ρ1, pero sí para un valor aproximado. Nos damos cuenta porque justo en el centro, donde está el filón, está el valor más bajo del valor de R, que es la relación de caída de potencial, ¿sí? Esto sería para el método el segundo. Después continuamos con otro. Continuando entonces con los métodos llamados otros métodos eléctricos, en este caso vemos el tercer método, que es el de polarización inducida, ¿sí? Básicamente, digamos, habría que revisar el tema de cómo se produce la conductividad en las rocas y en las formaciones, en general en todos los materiales, ¿sí? Se puede dar un tipo de conductividad que es electrónica, que es más propio de los metales, alambres de cobre, ¿sí? Y de aluminio, que transportan la corriente mediante los electrones, ¿sí? O la conductividad del tipo iónica, ¿sí? Que es la que se da en los electrolitos, o sea, en las soluciones conteniendo ácidos, sales o bases, ¿cierto? O sea, agua o soluciones de esos elementos que conducen la corriente, pero a través de los iones, ¿sí? En este caso se dan fenómenos, digamos, en el subsuelo de formaciones que generalmente son formadas por soluciones en contacto con minerales, ¿sí? ¿Qué puede darse? Dos tipos de fenómenos. Fenómeno del primer grupo y fenómeno del segundo grupo, ¿sí? Lo del primer grupo se da desde el contacto entre un medio de conductividad iónica con una electrónica, ¿sí? Y en el segundo es conductividad iónica con un aislante, o también puede darse entre dos métodos de conductividad iónica de distinto valor de conductividad, ¿sí? Bueno, ejemplo del primer grupo sería cuando hablamos de conductividad electrónica, hablamos de metales que son portadores de la corriente, ¿sí? Se puede dar, por ejemplo, una formación en sulfuro, ¿sí? Que puede ser pirita, ¿sí? En contacto con un medio de conductividad electrónica que puede ser, por ejemplo, una solución conteniendo sulfatos, ¿sí? ¿Sí? Soluciones ácidas, ¿sí? Que también pueden tener elementos alcalinos como bario, calcio, ¿sí? Y pequeña cantidad de grupos oxígenos para neutralizar, digamos, la acidez de la solución, ¿sí? Entonces,
una reproducción a nivel laboratorio de eso es un recipiente, en este caso que contiene agua, que está acá en azul. En el interior hay un cuerpo de pirita, ¿sí? En una solución que contiene iones, ¿sí? Que se ha visto que si se inyecta corriente, ¿sí?, a través de este circuito verde A, B, ¿sí?, el que produce la inyección de corriente, ¿sí?, se va a producir lo que se llama justamente la polarización. ¿Qué es la polarización? La orientación de las cargas, ¿sí?, de acuerdo a la polaridad. Por ejemplo, este cuerpo de esta masa mineral, ¿sí?, en la parte que está frente del electrodo positivo se va a reorganizar y va a poner sus cargas negativas, o sea, se van a acomodar los electrones frente al electrodo positivo. Y lo mismo pasa al electrodo negativo, que frente al electrodo negativo se van a acomodar las cargas positivas, ¿sí? No solo pasa en el mineral, sino en el medio que rodea el mineral, o sea, la proximidad del líquido que está a la vuelta del mineral, se va a producir una polaridad inversa, es decir, que frente a la carga negativa del mineral se van a poner cargas positivas del líquido, y frente a la carga positiva se va a poner carga negativa. Ahora, eso se mantiene ahí cargado, pero no se manifiesta, digamos, una respuesta a eso. ¿Sí? ¿Cuándo se manifiesta? Cuando yo corto la corriente. Si estoy mandando corriente por A y B y de pronto corto la corriente, voy a poder medir dos tipos de potenciales. Por un lado, el potencial MN, ¿sí?, que sería cómo va desapareciendo el potencial natural creado por A y B, pero es bastante rápido, ¿sí? Ese potencial en cuestión de milisegundos ya desaparece, o sea, mientras está colocado A y B pasa corriente, está indicando, pero una vez se corta desaparece en unos milisegundos. Sin embargo, después de esos milisegundos aparece otro potencial, ¿sí?, que es justamente debido al movimiento de las cargas en la polarización del mineral, y se llama potencial de polarización, o ETA, ¿sí?, que acá lo vamos a indicar para que se vea. Por ejemplo, acá hay un cierre del circuito AB, hay cierre, que dice al cerrar que sí que entra en contacto, ¿sí?, y acá apertura, o sea que se cierra la circulación de corriente. Cuando se cierra, empieza a entrar una corriente que delta de Bn crea un potencial, se hace una apertura, se interrumpe la corriente, cae súbitamente, en orden de milisegundos. Se vuelve a conectar y cerrar el circuito AB, vuelve a circular corriente a este nivel de delta de B, se vuelve a desconectar y se cierra y cae bruscamente, y así sucesivamente. Pero en ese, digamos, intervalo en que desaparece la corriente delta Bn rápidamente, el orden de milisegundos, aparece otro potencial que cuando se produce la apertura del circuito, se deja de pasar corriente, baja pero más lentamente que esto verde. Cada vez que nosotros interrumpimos la corriente acá, acá y acá, aparece un potencial que tarda en desaparecer, y el orden de, digamos, no de las milésimas, sino de las décimas de segundo, y se mide en el orden de los milivoltios. El potencial original era en el orden de los voltios y este en el orden de los milivoltios. Este potencial se llama potencial inducido y se indica con la letra E, eta, ¿sí?, o N, ¿sí? Y esta, el potencial, digamos, original creado por el circuito, ¿sí? Bueno, ¿quién ha hecho eso? El experimento es Blade, ¿sí? Y se da, el método consiste justamente en hacer inyecciones de corriente de alto voltaje y cortarla bruscamente. Una vez que se corta, se mide cómo va variando el potencial para detectar este potencial inducido justamente. Bueno, Blade hizo experimento a nivel laboratorio. Para simular algo parecido a una masa mineral, colocó dos chapas de hierro cobreado, o sea, mezclado con cobre, digamos, en una aleación, y introdujo los electrodos A y B, que son los verdes, para mandar la corriente, y M y N para medir la corriente normal, la que se produce por la estimulación de A y B. Pero una vez que interrumpía la corriente entre A y B, aparecía otra corriente que la medía directamente en el contacto entre las dos chapas de hierro cobreado, que vendría a ser acá el potencial eta y acá el potencial delta de BMN, ¿sí? Midiendo los dos, ¿sí?, logró establecer que había una cierta proporcionalidad entre ellos, ¿sí? ¿Y cuál es la proporcionalidad? Estableció lo que se llama susceptibilidad. La susceptibilidad es la relación que hay entre el potencial inducido y el potencial artificial o creado. Y esa relación la llevó, digamos, después a un gráfico, ¿sí?, y para ver qué factores eran los que influían en esto, ¿sí? Y vio que fundamentalmente
intervenía o influía, digamos, la resistividad del medio, porque dijimos que era agua que tenía ciertas iones sulfato o era un electrolito, ¿sí? Y dependía mucho de la resistividad del medio, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la resistividad va a ir cambiando la susceptibilidad, que se define como la integral de ese cociente. Entonces, para valores bajos, resistividad de 3,5 a 1 metro, tenemos que el potencial inducido, ¿sí? La susceptibilidad, es relativamente baja, y a medida que van aumentando 9,7, 35 a 1 metro, 90 a 1 metro, vemos que aumenta la resistividad del medio y aumenta también la susceptibilidad. ¿Qué otro factor veo que también influía? El porcentaje de agua, ¿sí? Cuando mayor sea la cantidad de agua, mayor va a ser, digamos, la susceptibilidad. Pero valores menores a 0,5% de agua da valores bajos de susceptibilidad, y a medida que iba aumentando 2,5, 5, 10%, llegaba a valores bastante altos, o sea que directamente proporcional a la cantidad de agua, ¿sí? Bueno, después, digamos, ¿qué otro tipo de fenómeno entiende? Lo del segundo grupo. En el segundo grupo, estos son el primer grupo, ¿sí? Lo del segundo grupo ya tenemos que intervienen ya otro tipo de cosas. Por ejemplo, puede ser un recipiente que tiene agua, ¿sí? Pero tiene arena cuarzosa, con pequeñas cantidades de arcillas, ¿sí? O sea que se ha visto este fenómeno del segundo grupo, se ve que aquí hay un dieléctrico, o sea, la arcilla, son silicoaluminato, la arcilla, actúa como un dieléctrico. La arena cuarzosa, digamos, está en medio del agua, que tiene electrolito y por lo tanto es conductora, pero está en contacto con un aislante que sería la arcilla, ¿sí? Pertenece al segundo grupo, ¿sí? Cuando tenemos también la creación de potenciales, digamos, inducidos, potenciales artificiales, como sería el ETA. Y también se pudo comprobar de que hay una proporcionalidad entre la susceptibilidad y la resistividad del medio y la cantidad de agua que tiene el medio. Esto se da más que todo en formaciones minerales que tienen algún aislante, como por ejemplo en los pórfidos de cobre, que son conductores que están aislados por masas aislantes. Cuando se tiene otras formaciones que tienen, por ejemplo, agua o arena pura, que no tienen aislante en el medio, no se presentaban ese tipo de potenciales, ¿sí? O sea que es más apropiable para detectar minerales de tipo pórfido que para minerales en forma de betiforme o como si fueran los yacimientos minerales normales, ¿sí? Ahí lo dejamos. Continuando entonces con los métodos conocidos como otros métodos eléctricos, en este caso vamos a hablar del cuarto método, que es el método de polarización electromagnética, ¿sí? Básicamente, ¿en qué consiste el método? ¿Sí? En usar elementos inductores de corriente o transmisores, ¿sí? Estos inductores pueden ser de dos tipos, pueden ser anillos circulares, ya sea horizontales o verticales, ¿sí? Como en este caso, horizontales o verticales, o también pueden ser largos conductores aislados, ¿sí? Cualquiera de estos métodos sirven como inductor o transmisor de corriente. Entonces, digamos, se usa corriente alterna de alta frecuencia, puede ser de varios kilociclos, ¿sí? Algo usual es, por ejemplo, una frecuencia de 500 ciclos por segundo, ¿sí? Y los transmisores se colocan desde la superficie y se va variando el campo electromagnético. Y como se llama, ¿qué pasa al variar el campo electromagnético? La frecuencia inductora, ¿sí? A medida que va pasando la corriente hacia el subsuelo, digamos, se va reduciendo la frecuencia, ¿sí? Y va cambiando, y además se amortiguan las ondas hasta que llegan y tocan con algún elemento conductor, por ejemplo una masa mineral, ¿sí? El mineral sufre un fenómeno de inducción electromagnética y responde con otro campo. Estas ondas verdes, así, frente de ondas verdes, sería el campo inductor, y la masa mineral responde con otra potencial generado, que serían líneas azules, que vuelve hacia la superficie, y en este caso usamos receptores que captan esa respuesta del terreno a la estimulación del campo. Entonces, de acuerdo a la constitución del terreno, ¿cierto? Se va a detectar, porque si es un terreno más o menos homogéneo, no va a haber variaciones ni, digamos, anomalías importantes. En cambio,
como en este caso, si hay una masa mineral, se va a detectar un valor del cambio brusco en el valor de los potenciales leídos. Entonces, este método básicamente sirve para detectar formaciones minerales en el subsuelo con un cierto volumen, como para que pueda lograr alterar, digamos, la respuesta al campo inductor, ¿sí? O sea que se usa mucho para el tema de minería subterránea cuando se encuentra a grandes profundidades, ¿sí? La frecuencia, dijimos, normalmente de la respuesta del terreno tiene una frecuencia similar a la inductora, y se miden normalmente la frecuencia y el tiempo de aplicación, ¿sí? Cuánto tiempo se mantiene la inducción de la corriente y el valor de la frecuencia en ciclo. Y en base a eso, si se nota una variación importante en esos valores, evidentemente está indicando la presencia de alguna masa conductora en el subsuelo. Eso sería todo.